Feliz sábado una vez más. Estamos acá por segunda vez. Espero que no se vayan a aburrir, pero es con el fin de poder dar conclusión al tema del sábado pasado. ¿Recuerdan dónde quedamos? La lectura bíblica que se utilizó fue San Juan, el capítulo 8, versículos 31 y 32. San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Y antes de leerlos, les invito una vez más a que inclinen sus rostros. Señor eterno, nos sentimos agradecidos al poder abrir tu palabra en estos momentos en los cuales aún gozamos de libertad para poder congregarnos, para poder libremente estudiar tu palabra, predicar, pero sabemos que ese tiempo está corto. Por eso, Padre, inspíranos, llénanos con el poder de tu Santo Espíritu para salir, para trabajar, para predicar, para dar la última amonestación a este mundo, porque Cristo está a las puertas. Gracias te damos nuevamente y lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Las palabras que el Señor pronunció: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a ocurrir? La verdad os hará libres. Nuestro objetivo debe ser formar parte del discipulado de Cristo. Esos seguidores los cuales el Señor transformó, preparó para que tomaran el lugar de Él y terminaran la obra en ese tiempo y se regase el Evangelio y miles de personas se bautizasen. Ese debe ser nuestro objetivo en nuestros últimos días. Pero la única forma en la cual podemos lograrlo es si permanecemos en la palabra de Dios, en la verdad. Y debemos conocer la verdad, no tener temor de compartir la verdad y dejar que la verdad haga su trabajo. La misma Biblia nos reveló ¿qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. ¿Y quién personifica la verdad? Jesús. Nuestro conocimiento de la verdad se basa en nuestro conocimiento del Señor Jesús. Y la manera en la cual Dios nos habla ahora en día a nosotros de forma personal es a través de la Biblia, de las Escrituras. Si nosotros no tenemos un conocimiento profundo de la verdad, estamos en esencia diciéndole al Señor: no queremos escuchar tu voluntad, no queremos que nos reveles la verdad, no queremos aprender más de ti, que de paso en eso consiste la vida eterna, conocer al Señor, conocer a Dios, el Padre. Parte de esa responsabilidad que nosotros tenemos de conocer la verdad es también de poder compartirla. Y a veces la verdad puede ser un poco fuerte para recibirla, no porque la verdad en sí tiene un problema, sino porque nosotros, al estar en una esfera de pecado, a veces la verdad puede penetrar y herir. Por eso la Biblia, cuando ella misma se describe a sí misma como una espada, ¿y qué hace esa espada según la misma palabra de Dios? Dice que penetra, parte hasta los tuétanos, las coyunturas, y dice que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, esa imagen, yo no sé para ustedes, pero esa imagen no me presenta así algo tan quizá que llama la atención. O sea, me preocupa un poquito. La palabra de Dios va a penetrar, va a partir, va a herir, va a salir sangre, pero va a ser una obra de discernir, de purificar, de remover lo que está ahí, que contamina, y lo va a reemplazar con la santidad y la perfección que se encuentra en el Señor Jesús. Y a eso apuntamos. Y potencialmente la verdad que estamos compartiendo en esta ocasión podrá decir: usted no la quiero escuchar, o no es muy deseable, no es muy popular. Pero estaba pensando, ¿sabe? Nosotros como adventistas, desde el inicio fuimos conocidos como una secta religiosa. Quizás como esos grupos extremistas religiosos, los cuales les han lavado la mente y ellos dicen sí a todo lo que se les indica y no piensan por sí mismos. Pero el adventismo no, o quizás no nos preocupa tanto el ser identificados como secta, porque sabemos que nosotros
no nos apegamos a lo que otro hombre pueda decir, sino que nos apegamos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y a eso nosotros nos enfocamos. Si se nos dicen locos, como decía el apóstol Pablo, si nos dicen que somos extremistas, pero que lo seamos siguiendo al Señor. Y en muchas ocasiones los discípulos también fueron identificados de esa manera. Por lo tanto, me quedé pensando, a veces dentro de la hora hispana, nosotros somos los últimos en conocer ciertas cosas que están ocurriendo, no solo en el mundo religioso, en la sociedad, en el mundo profético, sino dentro también como iglesia. Somos los últimos en darnos cuenta de las cosas que están sucediendo. Por otro lado, en el área americana parece que es más abierto el conocimiento de las cosas que ocurren. Y me quedé pensando, ahora en día, cuando el enemigo está usando toda estrategia posible para destruir desde adentro, ¿qué estrategia más efectiva puede utilizar como de repente cuando usted está presentando este mensaje, se identifica como adventista del séptimo día? En el pasado, cuando usted se identificaba, por lo menos yo cuando me identificaba como adventista, me preguntaban, ¿quiénes son ellos? Y querían conocer un poquito más, no habían escuchado, son cristianos, son protestantes, está bien, pero ahora en día, más por las redes sociales y la manera en la cual está a la disposición tanta información, no solamente ya sabe quiénes somos, pero también saben las cosas negativas de la iglesia. Entonces me quedé pensando, ¿qué mejor estrategia que el enemigo puede utilizar que cuando usted le presenta el evangelio y se identifica quién es usted, que lo primero que le sacan es, todas estas cosas malas que están ocurriendo dentro de su organización, ¿será que ustedes realmente son la iglesia verdadera? Entonces creo que nosotros debemos poder no solamente defender la verdad, defender en qué creemos, pero a la vez también debemos dar respuesta a todas las cosas que están ocurriendo, porque la estrategia más grande que el enemigo va a usar es trayendo la duda al cristiano, al ser humano. Duda en todo aspecto. Imagínense en el tiempo final, cuando cierre el tiempo de gracia, la duda más grande que usted tendrá es, me arrepentí de todos mis pecados. Hice lo que necesitaba hacer en preparación para el juicio final. ¿Soy digno de entrar al reino de los cielos? ¿Se acuerdan qué hizo Satanás con el cuerpo de Moisés? Ese cuerpo me pertenece. Ese hombre no merece ir al reino de los cielos, no merece entrar a la tierra prometida. Por eso es que ahora deseamos predicar la verdad tal como es. Deseamos que ustedes entiendan todo lo que está ocurriendo para saber a dónde están parados. Eventualmente seremos llevados ante tribunales, ante concilios, seremos llevados ante el público para dar respuesta de por qué nosotros somos lo que decimos ser y por qué creemos lo que nosotros creemos. Por eso me preocupó un poco y dejamos el sábado pasado con la idea de que lamentablemente nuestra organización parece que removió ciertas oportunidades que nosotros teníamos para luchar por la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Y si ustedes recuerdan, saben, el 2015, cada vez que lo escucho, cada vez que lo estudio, me quedo pensando, el 2015 fue un año trascendental. Ocurrieron tantas cosas en ese año específicamente que si nosotros estamos siguiendo el panorama profético, tal como lo describe la Biblia, nos daríamos cuenta que realmente hemos entrado ya en los últimos segundos, ya a punto de entrar a medianoche. Mencionamos la semana pasada, por ejemplo, que en el 2015 se dio oficialmente fin a la reforma, ¿no es cierto? Al protestantismo. Ya no más, ya no hay diferencia, ya podemos hacer a un lado todas las diferencias entre el mundo protestante y podemos enfocarnos en las cosas que son similares, solamente en las verdades similares y dejar a un lado las doctrinas que son diferentes. ¿Qué otras cosas ocurrieron en el 2015? Cierto dirigente religioso también vino aquí a hablar ante el Senado, ante el Congreso. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Qué otra cosa? Ciertos derechos que cambiaron también en la sociedad, que de paso fue uno de los pecados que también por los cuales fue juzgado Sodoma y Gomorra. ¿Alguna otra cosa que usted recuerde?
Muy interesante, el 2015 también mencionamos, la Iglesia Adventista por primera vez dio un pronunciamiento sobre su posición oficial sobre las vacunas. No solamente eso, la ONU también inició su programación o su agenda, sacó a luz la agenda que tendría para cumplir en el año 2030. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso también y vamos a ver por qué todos estos eventos están conectados y son tan importantes y relevantes para nosotros. Entonces, en 2015 la iglesia dio una declaración. Teníamos antes dos columnas bajo las cuales podíamos fundamentarnos, cimentarnos. Una era, de forma teológica, doctrinal, la iglesia predica y dice que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, que debemos cuidar de ello, debemos protegerlo, debemos hacer lo necesario para enfatizar y predicar también el mensaje de reforma pro salud. Sin embargo, la iglesia dijo, ¿saben qué? No hay ninguna objeción teológica a medicamentos, a drogas, a vacunación. Luego en el 2021 fue más lejos y más específico y dijo, no solamente no tenemos ninguna objeción teológica a la vacunación, sino que también si alguna persona, algún adventista dice, por mi religión, mi creencia, no deseo vacunarme, no tenía tampoco la oportunidad de decir, este es un asunto de conciencia personal. Y el empleador podía despedirlo. La revista Liberty, que es una de las revistas de nuestra organización, publicó un artículo titulado La pandemia de COVID es una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis de salud pública, pero no es un problema de libertad religiosa. Parece que había un énfasis. Esto no es un problema de libertad religiosa, esto no es un problema de libertad de conciencia. Y sin embargo, en estos últimos años, ¿saben qué nos dimos cuenta? Que toda persona, todo ciudadano de este país que colocó una demanda en contra de su empleador, incluyendo el gobierno, por haber sido despedido, por no querer vacunarse, por tener una objeción personal a esta vacunación, la mayoría, si no estoy mal, creo que el 100% ha ganado sus demandas. E inclusive los tribunales han dicho que realmente este es un asunto de libertad religiosa, de libertad de conciencia. Entonces tenemos, si ustedes recuerdan estas declaraciones, por quienes fueron preparadas por la Organización de Libertad Religiosa y Relaciones Públicas de nuestra iglesia, fue preparada por los abogados de nuestra iglesia, fue preparada por los directores de salud de nuestra iglesia, y todos ellos en conjunto dijeron, este no es un asunto de libertad religiosa, ni tampoco es un asunto de libertad de conciencia. Y tenemos ahora a los jueces, los tribunales seculares que están diciendo que sí lo son. ¿Y cómo explicamos entonces eso? ¿Por qué existe esta desconexión entre lo que realmente la iglesia debe estar promulgando y defendiendo y lo que no está haciendo? Miren que en marzo del 2002, el Consejo de Relaciones Intereclesiásticas de la Conferencia General publicó y adoptó este documento. Y solamente les leo rápidamente un breve párrafo de ese documento. En casos en que la aceptación de fondos gubernamentales no viole los principios siguientes, se debe considerar cuidadosamente si se deben aceptar o no los fondos gubernamentales. En otras palabras, este documento iba a analizar si la iglesia puede aceptar fondos del gobierno. Y iba a dar los parámetros. El financiamiento gubernamental continuo, a diferencia de las contribuciones financieras individuales, presenta un peligro particular. Es prácticamente imposible que las instituciones no dependan, al menos parcialmente, de los flujos continuos de financiamiento gubernamental. En otras palabras, decía, hay una diferencia entre si el gobierno en alguna ocasión, por alguna razón específica, digamos, hubo un desastre y el gobierno está proveyendo ciertos fondos para ayudar en ese desastre, es distinto a que el gobierno diga, bueno, cada mes le voy a dar tanto. Porque ¿qué sucede? La influencia que existe cuando el gobierno da en una ocasión por alguna razón específica versus cuando está dando de forma continua y consistente es muy diferente, es muy grande la influencia.
Dicho financiamiento gubernamental suele ir acompañado de regulaciones gubernamentales, aunque éstas no violan los principios cristianos al recibir el dinero por primera vez. Dichas regulaciones están sujetas a cambios. Y en caso que las regulaciones que rigen la recepción de fondos gubernamentales cambien y exijan el abandono de los principios descritos en la Biblia y por la hermana Elena de White para las instituciones, se debe rechazar el financiamiento gubernamental continuo, incluso si, y miren que esto lo adoptó la misma Conferencia General, incluso si como resultado la institución debe cerrarse, venderse o reestructurarse de forma significativa. Se entendía en el año 2002 el riesgo de recibir fondos públicos. Se entendía, se sabía. No importa con qué fin, si era con el fin para el sistema médico, si era con el fin de asistencia a los necesitados, no importaba el fin, se entendía el riesgo de violar, de pisotear esa pequeña línea que existe, una línea muy frágil e invisible que existe entre la separación de iglesia y Estado. Ahora nos adelantamos hacia el año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y les leo rápidamente algunos números, no con el fin de asustarnos, sino para entender a dónde estamos de forma profética. La división norteamericana tiene un sistema médico muy complejo, muy extenso, muy grande, y está dividido en ciertas secciones, las cuales todas han sido incorporadas como non-profits en diferentes sectores, de forma geográfica están divididas. Entonces, por ejemplo, Adventist Health, que está basado en el estado de Florida, recibe, y cada uno de estas secciones recibe dinero de múltiples fuentes. Una de ellas es el Medicare, otra de ellas es Medicaid, que todo viene del gobierno. Otra de ellas son los seguros. Si usted tiene un seguro privado, por ejemplo, su seguro paga también por gastos médicos, lo que sea. Y a veces también donantes y cosas así. Bueno, Adventist Health, que está basado en Florida, de parte de Medicare, en el año 21, 22, 23, cada año básicamente, recibía alrededor de 4.9 billones de dólares. De Medicaid recibió 1.4 billones de dólares y de otras fuentes alrededor de 8 billones de dólares, por un total, estamos hablando solamente de Adventist Health basado en Florida, un total de 15 billones de dólares, 1,000 millones. Adventist, basado en Roswell, California, Adventist Health System West, recibió de Medicare 1.37 billones de dólares, de Medicaid recibió 2 billones de dólares y de otras fuentes 1.8 para un total de 5 billones de dólares. Adventist Health, que está basado aquí en Maryland, si usted por ejemplo ha visitado el Hospital Adventista o cualquiera de los centros de Adventist Health, usted ha contribuido al desarrollo de esta corporación. Ha recibido 338 millones de dólares. Estamos hablando de figuras anuales. 338 millones de dólares, 87 para Medicare, 87 millones para Medicaid y 557 millones de otras fuentes de seguro, fuentes privadas, para un total de 1 billón de dólares. Y Ohio, Kettering, el sistema médico de Kettering, basado en Ohio, recibió 335 millones de dólares de Medicare, 26 millones de Medicaid, 2 billones de otras fuentes por un total de 2.5 billones de dólares. Y finalmente Loma Linda, en California, recibió 252 millones de dólares de Medicare, 40 millones de Medicaid, 1.3 billones de dólares de otras fuentes para un total de 2.35 billones de dólares. Para resumir, en un año el sistema médico de la división norteamericana recibió alrededor de 26 billones de dólares en un solo año. Y básicamente la mitad de esos 26 billones de dólares fueron del gobierno. El gobierno financió, proveyó, dio pagos para abarcar estos gastos médicos de casi la mitad de esos 26 billones de dólares. ¿Qué creen ustedes que pasaría con nuestro sistema médico si se cortasen las fuentes del gobierno? Colapsarían completamente.
Y como mencionamos, la iglesia había reconocido en el 2002 qué pasaría cuando las fuentes de dinero, las entradas eran continuas y las entradas de dinero eran de forma esporádica. Y llegamos entonces ahora al 2022, 2023 y estamos recibiendo 26 billones de dólares anuales. ¿Y creen que esas regulaciones de parte del gobierno que está financiando esta cantidad de dinero, cree que no tendría ninguna influencia sobre la organización? ¿Sobre el sistema médico? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el gobierno había dicho hay ciertos mandatos, ciertas órdenes sobre vacunación y el sistema médico adventista hubiese dicho, ¿sabes qué? Es un asunto de libertad religiosa y no lo vamos a imponer en nuestros sistemas médicos. ¿Qué creen que hubiera ocurrido con ese sistema? Nuevamente pierden su ayuda y lo más probable es que colapsarían. Sin embargo, se había tomado el voto, se había adoptado la idea de que si como resultado del financiamiento gubernamental había esa influencia negativa, se podía cerrar la institución, venderse o reestructurarse. Tristemente, Kettering, por ejemplo, en Ohio, había sido investigado y está siendo investigado en estos últimos años. Y por lo menos 20 de esos empleados han tenido que pagar de regreso al gobierno más de $100,000 porque estaban recibiendo beneficio personal, incluyendo tristemente el presidente de la Unión del Columbia. ¿Y qué estaba pasando con estas personas? Bueno, cuando una persona, digamos presidente de la Unión, forma parte de lo que le llaman el board o la junta directiva de los sistemas médicos. Entonces, por ejemplo, un director médico de hospital puede recibir entre 3, 4, 5 millones de dólares anuales como salario, como pago base. Y los administradores de nuestra organización, ya a nivel de unión, división, etcétera, que se sientan en las juntas directivas de estos sistemas médicos, también reciben recompensa adicional, aparte de su salario, simplemente por ser miembros de la junta directiva. Y esto puede a veces hasta ser 50, 80, 100 mil dólares anuales. Entonces usted se imagina cómo están comprometidos nuestros administradores, los cuales, si por algún motivo ellos deciden predicar la verdad y mantener firme ese principio de proteger la salud, proteger el cuerpo, el templo y la morada del Espíritu Santo, podrían potencialmente no solamente perder su puesto como presidente de unión, como administrador en el área religiosa, pero a la vez también perderían los beneficios que reciben al participar de estas juntas administrativas del sistema médico. Miren que la división norteamericana el año pasado recibió alrededor de 1.3 billones de dólares en diezmos, es decir, nuestras contribuciones, los diezmos, porque recuerden, como iglesia, como miembros, cuando nosotros diezmamos, la iglesia típicamente lo envía, 100% de los diezmos, no quedan en la iglesia local se sostiene por ofrendas. Entonces, en conjunto, la iglesia, la división norteamericana, recibió 1.3 billones de dólares en diezmos. Si hacemos una comparación, ¿cuánto en porcentaje es 1.3 billones de dólares de 26 billones de dólares que entraron en el sistema médico? Quizá un 3%, quizá un 3%. Entonces, en comparación, y de paso, por el dinero que sobra en el sistema médico, mucho de ese dinero es entonces dado como donaciones a las divisiones y a las uniones. Entonces, si estamos hablando en porcentajes, un 3% recibe la división en diezmos y 26 billones de dólares se reciben del sistema médico. ¿Quién cree que tiene más influencias sobre los administradores y la dirección que lleva nuestra iglesia? Definitivamente no es el diezmo. Existe, por lo tanto, un profundo conflicto de interés. Tristemente no son cosas de las cuales se hablan, no son cosas las cuales han salido al público, pero creo que es importante que nosotros entendamos exactamente lo que está ocurriendo, porque, como mencionamos el sábado pasado, la iglesia no es una organización, una estructura
La iglesia son los miembros. Es donde se predica la verdad, es donde se guardan los mandamientos y debemos nosotros saber en qué y en quién hemos creído. La conferencia general, hablando sobre las relaciones de iglesia y Estado, en ese mismo documento también incluyó este párrafo. Por lo tanto, cuando las leyes de una nación permiten la asistencia gubernamental a las iglesias o instituciones, nuestros principios, hablando de los principios de la iglesia, permiten la recepción de fondos que no están acompañados con condiciones que inhiban nuestra capacidad de practicar y promulgar libremente nuestra fe. Como por ejemplo, la iglesia como póliza tenía en cualquier organización, en cualquier nivel, contratar solamente a adventistas del séptimo día, personas que guardan y mantienen nuestros principios. Esos eran los parámetros que se habían colocado para nuestras organizaciones, para nuestra iglesia. Pero por ejemplo, USAID, que este gobierno recién acaba de cortar todos esos fondos que estaban yendo a estas diferentes organizaciones, son organizaciones del gobierno, y las organizaciones del gobierno, 100% de ellas, no importa de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, el 100% de estas organizaciones han dicho que usted no puede evangelizar cuando está participando de un proyecto en el cual ha recibido fondos del gobierno. No lo puede hacer, no puede usar sus propios principios y parámetros, debe usar los principios y parámetros del gobierno. Significa que una organización como ADRA, la cual es un brazo de la iglesia con el fin de ayudar a los damnificados, con el fin de ayudar a los necesitados en los diferentes países, una organización como ADRA, el cual ha recibido tantos fondos del gobierno, ¿cuáles son los requisitos a los cuales se debe apegar? ¿Los principios de la iglesia o los principios de aquel que le está financiando y dando todo el dinero? Miren que es muy triste porque esta organización, como es una 501c3, o sea, es una organización que está legalmente organizada acá como una non-profit, tiene que mandar reportes anuales al gobierno. Y entre esos reportes anuales encontramos que muchos de los líderes, al menos 5 líderes de la Asociación General, reciben entre 60 a 220 mil dólares como salario base anualmente. Y esto no incluye también otros gastos, viajes y cosas así que también han sido cubiertos por la organización. Así es que vuelvo a preguntar, ¿quién está influenciando sobre estas organizaciones? La cantidad de dinero que se mueve, que cubre estas personas. Yo, por ejemplo, recibiendo un salario de 220 mil dólares por ser parte de una organización que tiene como fin ayudar a la gente necesitada, estaría muy tranquilo, quizás no me estaría preocupando mucho en predicar la verdad para no perder esos beneficios. El departamento de la Conferencia General tiene una organización la cual le llama, la siglas son PARL, P-E-A-R-L, que es en realidad la parte de la iglesia que se enfoca en la libertad religiosa y en las relaciones públicas, de las cuales su presidente en este momento es de nombre, siempre lo pronuncio un poco diferente, ¿cómo es? Diab, sí. Ganun Diab, si no estoy mal, es el nombre de él. Una de las situaciones tristes que hemos encontrado, creo que desde el año 2019 mínimo, el doctor Diab ha estado coorganizando junto con las Naciones Unidas una reunión anual en la cual, y miren, esto viene directo de la revista Adventist Review, tiene como fin esto. Dice que ellos están tratando de abarcar, es una reunión en la cual están determinando la influencia que tienen las religiones en las iglesias sobre las pólizas de gobiernos, el papel de las organizaciones religiosas en los asuntos internacionales. Y encontraron ellos que los grupos religiosos aportan mucho más que dólares y centavos cuando se trata de establecer políticas en torno a la financiación humanitaria.
¿Cuál fue lo que más, de lo que más se habló, de lo que más se habla en estas reuniones? Los oradores a lo largo del día se hicieron eco de este tema clave. Enfatizaron el importante papel que la religión y las organizaciones religiosas pueden desempeñar a medida que la ONU persigue su agenda de desarrollo de largo alcance, comúnmente conocida como los Objetivos de Desarrollo del 2030 o la Agenda 2030. Jesse va a poner un corto video solamente para que ustedes vean que no estamos hablando de la iglesia, gente de afuera, lo que ellos están identificando como problema con la Agenda 2030 y de lo cual nuestra iglesia activamente está participando para permitir, para que crezca y para que se cumpla. It has lots of agendas, you could say. What is Agenda 2030? Explain it to us. So very much like the central planners of the last century, the UN likes to do things in bite-sized chunks. You know, the communists in the Soviet Union used to have 5-year plans. Well, the UN's got 15-year plans. So prior to the Agenda 2030 UN Sustainable Development Goals, they had the Millennium Development Goals. Those covered from 2000 up to 2015. Agenda 2030 covers from 2015 to 2030. Again, it's a comprehensive plan over every area of our lives. It's kind of a subset of Agenda 21. And as the leaders of the United Nations made clear while this was being debated and adopted, they intend to leave no one behind. Actually, the head of the General Assembly, when this was being negotiated, Peter Thompson, called this the Master Plan for Humanity. The Secretary General at the time, Ban Ki-moon, called it the Global Declaration of Interdependence, which I believe was a direct attack on our National Declaration of Independence here in this country. So very, very significant. Again, it deals with every area. It deals with your health. It deals with the environment. It deals with our food systems. It deals with education. It deals with every possible area of life, very much like the Great Reset that the World Economic Forum would later propose. And so all of these actually work together. That's what people need to understand. None of these are independent. They're all working together ultimately for the same objective, which we described earlier in the program, a one world system where the sovereignty of nation states would be gone, individual liberty, especially as recognized in our country as coming from our creator, would be abolished. And people need to be paying attention to this. We need to be having a national discussion about it. And yet there are very few places where you'll hear anything about this when it comes to newspapers and television, with a handful of obvious exceptions. Muy bien, básicamente lo que él está haciendo y es lo que hemos encontrado, muchos han encontrado, es que hay una conexión entre muchas de las organizaciones que han surgido y que están surgiendo y que están trabajando, como por ejemplo el Foro Económico Mundial. Y el Foro Económico Mundial, uno de los parámetros que indicaba era que nadie será dueño de nada y todos serán felices. Era el gran reseteo, la idea de que se iba a modificar, se iba a cambiar, iba a ser diferente nuestra sociedad, nuestro mundo, al punto, como menciona él, al punto en el cual se está apuntando a un solo gobierno mundial. ¿De qué le recuerda eso? Nosotros que predicamos el mensaje de los 3 ángeles, ¿de qué le recuerda eso? Le recuerda de un poder que va a gobernar sobre este mundo y que va a imponer una ley la cual todos deben guardar cierto día, en el cual se iba a remover las libertades religiosas y todo lo demás que usted pueda tener, y se iba a promulgar ciertos decretos sobre la persona, el ser humano. Todos estos movimientos que están surgiendo, estas organizaciones que están surgiendo, están conectadas y están promulgando y enseñando y predicando la misma idea. Y es muy triste que la Conferencia General, ADRA, todos son en inglés le llaman NGOs, son no organizaciones políticas, pero son organizaciones las cuales tienen un estatus que pueden recomendar y aconsejar a las Naciones Unidas. Y en ese estatus que tienen como organizaciones que pueden recomendar a las Naciones Unidas, ellos juegan un papel importante tratar de promulgar estas ideas. Las Naciones Unidas, por ejemplo, tiene 17 parámetros, 17 puntos, factores que abarcan salud, que abarcan la vida, que abarcan todos los aspectos que usted puede imaginarse. Y se comprometen, firman documentos diciendo: nosotros nos comprometemos en predicar,
en apoyar, en movilizar estas ideas para que se lleguen a cumplir. La idea del gran reseteo, por ejemplo, usted no sería dueño de nada. Saben, tristemente salió a luz que ADRA estaba promulgando bastante y utilizando bastante los fondos, porque justamente una de las ideas dentro del Foro Económico, dentro de las Naciones Unidas, era el movimiento masivo de gente de un lugar para otro. En otras palabras, la migración de un lugar para otro. La forma en la cual eso cambiaría. Generalmente, el empuje es que la gente emigre de donde viven, lugares pobres, países pobres, lo que sea, a ciudades grandes. Y miren cómo va tan en opuesto, especialmente los que están estudiando los miércoles el libro Eventos de los Últimos Días, cómo va tan opuesto a lo que nosotros como iglesia se nos ha dado, la luz que nosotros tenemos. La luz que nosotros tenemos indica, es tiempo de que nosotros vivamos ¿a dónde? Salgamos de las ciudades, salgamos de estos lugares, vayamos a lugares apartados, aprendamos a ser autosostenibles, a que podamos nosotros cultivar la tierra, a que nosotros podamos producir nuestras propias cosas para no depender del gobierno. Y sin embargo, lo que estas organizaciones promulgan es lo opuesto. Es decir, no, deben mudarse, deben irse a las grandes ciudades. Ahí el gobierno le va a proveer todo, le va a proveer un apartamento, le va a proveer la comida, le va a proveer todo y usted va a ser feliz. Vamos a eliminar la pobreza y aparentemente son aspectos muy buenos, aparentemente son aspectos que son para el mejoramiento de la humanidad. Una de las razones por las cuales el deseado de toda la gente se indica que el Señor nunca se involucró en lo que es la justicia social, en lo que es estas grandes reformas políticas, es porque el Señor entendía que si no hay una reforma de corazón, todo esto es en vano. Y lo que eventualmente nos damos cuenta es que los que están detrás de estas cosas, están detrás de ellos no porque tienen el mejor, el deseo para la gente, no es porque quieren eliminar la pobreza, sino como Judas. ¿Cuál era la preocupación de Judas cuando criticó al Señor por haber dejado a María romper ese frasco de alabastro? Él dijo, no, yo lo hubiese vendido por mucho dinero, lo hubiese vendido y usar esos fondos para ayudar a los pobres. Bueno, eso fue lo que dijo Judas, pero ¿qué estaba pensando realmente? ¿Cuánto me iba a quedar en la bolsa? Y mientras nuestra organización, mientras nuestros líderes estén desconectados de la idea, de la verdad, del propósito que nosotros tenemos como iglesia, tristemente este será el resultado final. ¿Por qué entonces les traigo este mensaje? ¿Por qué les estoy abriendo esta caja de Pandora, como dicen en inglés? Porque el fin es de que nosotros aprendamos no a depender de un líder, de una organización, no pensar que nosotros, porque somos la iglesia adventista del séptimo día, debemos dar toda nuestra conciencia y debemos dar toda nuestra habilidad de escoger, de decidir, de actuar por lo que una persona nos puede decir y que debemos aprender a seguir y actuar por fe en lo que el Señor ha dejado instituido en su palabra. Decía el doctor Conrad Vine que a veces los pastores cometen un error muy grande porque hacen la referencia de los miembros de la iglesia. Y dice que este es un error porque los miembros no son los miembros de la iglesia como que si la iglesia fuese separado de los miembros, como que si la iglesia es representada por la jerarquía, la conferencia general, la división, la unión. La iglesia son los miembros. Nosotros somos la iglesia. Por eso dice la sierva del Señor, Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. San Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Algunos pueden decir, no, eso no es lo que el Señor quiso decir o lo que la sierva del Señor quiso decir.
Ella no, aquí no está diciendo que la iglesia es una iglesia que no está unida, que no está organizada, que no está un grupo acá, un grupo allá. Pero al final, hermanos, un documento legal, una membresía en un lugar no define qué es una iglesia. El Señor aquí es muy claro al definir que la iglesia es el lugar donde la presencia de Dios está. Y no está compuesta por grandes números, no está necesariamente compuesta por grandes organizaciones, puede ser compuesta por 2 o 3 personas. E inclusive nos dice, puede ser en una prisión, donde un grupo de personas que se arrepienten y deciden seguir al Señor y entregar sus vidas al Señor, adoran, glorifican y alaban al Señor. Y la presencia de Dios se hace manifiesto en ese lugar. Ahí puede haber una iglesia. Una iglesia puede estar en cualquier lugar donde los miembros son fieles al Señor y desean entregarle todo a Él. Hay una seguridad que nosotros tenemos a pesar de todos los problemas. Yo por eso también el sábado pasado enfaticé y hice el punto de decir, la iglesia no está compuesta por personas perfectas. Si usted busca una iglesia donde no habrá problemas, donde no habrá dificultades, es como que usted vaya a un hospital donde solamente la gente que está sanada y curada va. La iglesia es el lugar donde se busca que el Señor pueda hacer una reforma y un revivimiento, una transformación. Habrán errores, habrán problemas, habrán dificultades, definitivamente que lo habrán. Por eso nuestra regla de fe para todo no es lo que el hermano, lo que el pastor, lo que el anciano haga, sino es el Señor Jesús. En estos últimos días vamos a empezar a ver un empuje grande porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Vamos a empezar a ver un empuje grande a una unificación de religión, unificación política, una unificación en todo aspecto. Y ahora más que nunca, si nosotros estamos comprometidos con el Señor, debemos predicar la verdad presente. Usted pudiese decir, lo que se ha hablado esta mañana, eso no es verdad presente, eso es simplemente crítica, eso es simplemente sacar problemas a la luz. Verdad presente, el Evangelio eterno anuncia y advierte y amonesta. Miren lo que presenta el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel lo dice, el amor, Dios es amor, síganlo y ya. El mensaje del tercer ángel, el mensaje y la verdad presente para estos días nos dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué va a ocurrir? Va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. La verdad presente es un mensaje que anuncia que el juicio de Dios ha iniciado. Que ahora estamos viviendo en tiempos solemnes donde como iglesia debemos estar predicando que el Señor viene pronto, pero no solamente que el Señor viene pronto, sino como dice la sierva del Señor, el propósito del mensaje del tercer ángel es preparar a un pueblo para que esté firme, para que esté de pie durante el juicio investigador. Y por eso yo siempre digo, a veces miramos hacia el futuro y decimos, el fin de todo es la venida del Señor. Pero no vamos a llegar a la venida del Señor si no logramos cruzar el juicio investigador. Ahora, mientras estamos en un tiempo de reflexión, un tiempo en el cual estamos siendo examinados, un tiempo en el cual debemos estar preparados, es el momento en el cual debemos dar esta última amonestación al mundo. ¿Creo yo que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera? Sí lo creo. Pero también creo que lo que identifica a la verdadera iglesia es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Que esa sea la forma en la cual usted identifica donde quiera que vaya, en cualquier lugar que se encuentre. ¿Es esa la iglesia verdadera? Sí, porque ahí se guardan los mandamientos de Dios y se tiene la fe de Jesús. Termino con este versículo, San Mateo capítulo 16 y el versículo 18. San Mateo el capítulo 16 y el versículo 18. Esta es la aseguranza que nosotros tenemos. Dios ha edificado su iglesia sobre una roca, la cual es Cristo Jesús. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Esa roca, esa piedra angular, esa base. Y cuando el Señor edificó su iglesia sobre esa base, ni tan siquiera las puertas del infierno, las puertas del Hades
van a poder prevalecer en contra de ella. No nos esperan tiempos más fáciles, nos esperan tiempos más difíciles aún. Vemos la tormenta que se está aproximando y vemos lo que está a punto de estallar. Y saben lo que más me ha preocupado, que tal como escribe la sierva del Señor, afuera en el mundo, los líderes políticos, los gubernamentales, todos ellos saben que algo grande está a punto de ocurrir y mientras tanto la iglesia del Señor está dormida. Y si hay algo que necesitamos hacer en estos momentos es despertar a la realidad, a la verdad de lo que está ocurriendo, lo que se está llevando a cabo y enfocarnos en que nuestra membresía no necesariamente se encuentre escrita en un libro aquí en esta tierra, sino que se encuentre escrita en el libro del cielo, porque de ahí esos nombres, cuando el Señor determine que han sido hallados correctamente juzgados y han sido hallados inocentes por la sangre del Señor Jesús, nunca serán borrados de los libros del cielo. Y ojalá que nuestros nombres estén acá, en estos libros, y ojalá que esta iglesia esté compuesta por miembros, por personas que están comprometidas con el Señor y comprometidas a predicar este mensaje final, guardar los mandamientos de Dios y tener la fe del Señor Jesús. Les invito a colocarnos en pie para tener una oración final. Muy bien, oremos. Señor eterno que moras en los cielos, cuán agradecidos nos sentimos, Padre. Nos sentimos agradecidos porque no tenemos nada que temer del futuro, pues vemos la manera en la cual tú has guiado a tu pueblo en el pasado. Y a pesar de los problemas, las dificultades, a pesar de que siempre nosotros repetimos la historia y somos de corazones duros, tú nos das la oportunidad y nos sigues llamando, Señor. Pero tú en estos momentos estás llamando a esta iglesia, la iglesia de fidelidad. Estás llamando también a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Ya no es más tiempo de estar tambaleando entre dos pensamientos. Ya no es más tiempo de estar en duda sobre lo que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir. Somos un movimiento profético. Somos el remanente, Señor. Y por lo cual ahora en estos momentos deseamos que tu Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros. Que nos inspire, que nos motive, que nos transforme. Para que aprendamos a mirar siempre al Señor Jesús, quien es la cabeza de esta iglesia. Señor, van a haber problemas, van a haber luchas, van a haber dificultades, van a haber críticas, vendrán dudas, pero ayúdanos a confiar en tu palabra. Tu palabra es verdad y por medio de ella, al escudriñarla, podemos nosotros llegar a conocer el autor de esas palabras, a Cristo Jesús. El cielo ha dado todo en rescate nuestro y la Biblia nos indica, Señor, que el tiempo es corto y que Cristo está a las puertas. Y deseamos no solamente nosotros entrar por esas puertas, sino que también otras personas que aún no han tenido la oportunidad de entregar sus vidas a ti lo puedan hacer para que también ellos puedan gozar con nosotros eternamente en el reino de los cielos. Una vez más también, Señor, nos sentimos agradecidos porque tú siempre provees. Provees alimentos, provees para nuestras necesidades y las multiplicas, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en ti. Ayúdanos a ser agradecidos también, Padre, porque a veces podemos mirar hacia el otro lado y pensar por qué nosotros no recibimos esas bendiciones sin darnos cuenta que potencialmente hemos recibido la bendición más grande de conocer al Señor Jesús y dejar que Él obre en nuestras vidas. Señor, que en todo lo que hagamos, que en todo lo que los planes que tracemos, siempre Cristo sea el centro de ellas, para que sean planes bendecidos por el cielo, aprobados por el cielo, con el fin de terminar la misión que se nos ha encomendado y, si está a nuestro alcance, apresurar la venida de Cristo Jesús. Gracias una vez más te damos por esto, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.